princesa de Asturias de las letras. Por ser un autor a la vez arraigado en su tradición y decididamente contemporáneo, un indagador de lo oculto y lo popular y un intelectual independiente, de firme temperamento ético, y porque en su vasta obra, una soberbia aventura del diálogo y la libertad, destaca el interés por escuchar las voces populares y las historias perdidas de los otros, mostrando los desafíos y los límites en la búsqueda de la verdad, el jurado ha concedido el galardón al escritor Leonardo Padura. Soy Leonardo Padura, escritor, soy cubano, vengo de Cuba, me dedico a escribir fundamentalmente novelas, también hago periodismo, escribo guiones para cine y ya es una profesión que llevo cultivando hace 40 años, me voy poniendo viejo. Hace unos días escribí una pequeñísima historia en 7 líneas, en la que contaba que un señor, un papá, quería tener un perro en la casa. Y al papá le gustaban los perros Rottweiler. Quería un perro grande, fuerte, que cuidara. Y la mamá tenía una cierta disputa con el papá porque ella quería tener un perrito poodle, de estos que tienen mucho pelo, porque le hacía la ilusión incluso de hacerle un lacito en la cabeza, que fuera hembrita, una perrita hembrita poodle. Y el niño de la casa, bueno, pues oía al padre hablar del Rottweiler y la fuerza, y la madre del poodle y la belleza. Y un día estaba en su escuela, yo tendría 7 años, algo así, y en el momento en que sale, se encuentra un pequeño perrito callejero, un perrito sin dueño. Y el niño miró al perrito, el perrito miró al niño y se dieron cuenta de que ese perrito era para ese niño y ese niño era para ese perrito. Y lo llevó a la casa. Imagínense, el padre quería un Rottweiler, la madre quería un poodle y de pronto llega este niño con ese perrito lleno de pulgas, con los ojos medio enfermos. Y el niño dijo, este es el perrito que yo quiero para esta casa. Creo que en ese acto, en ese momento en que ese niño elige cuál es su perro, está haciendo un acto fundamental en la vida. Y permitirle por parte de los padres que él realice esa elección es el principio más importante de lo que puede ser la educación para la libertad de elección, que creo que es uno de los grandes derechos que debe tener el hombre. Ese es un tema que a mí me ha obsesionado durante muchos años, porque creo que a veces la vida de las personas está construida por decisiones exteriores, decisiones que tienen que ver con los grandes acontecimientos políticos, con los momentos históricos, con la educación familiar, que puede llegar desde lo religioso hasta lo económico, los conceptos raciales, y se va creando esa capacidad de elección del individuo, muchas veces sin preguntarle al individuo si es lo que él quiere elegir. Y esto, como decía, siempre me ha preocupado, y me ha preocupado tanto que decidí escribir una novela sobre ese derecho de elección. Lo que en la filosofía judía, en el pensamiento judío, se llama el libre albedrío. Pensamiento judeo-cristiano, porque bueno, llega después a toda la civilización occidental.
que es esa capacidad del hombre de escoger en un momento determinado los caminos por los que va a desarrollar su vida, por los que va a plantearse su manera de entender, de ver, de participar en el mundo. Curiosamente, sabemos que este es un derecho que desde el caso del perro hasta las grandes elecciones muchas veces es violado por esas fuerzas superiores al individuo. Esas fuerzas superiores pueden ser unos padres, esas fuerzas superiores puede ser un poder económico, político, religioso. Imagínense ustedes todos los poderes que siempre están actuando sobre los individuos y determinando sus espacios de libertad. Pero curiosamente, como decía, hay sociedades en las cuales el individuo tiene, o se supone que tiene, o le dicen que tiene, una gran libertad personal, individual, y hay sin embargo determinados niveles de ortodoxia que limitan esencialmente muchas de esas libertades. Y sobre eso escribí esa novela que se llama Herejes, porque puede ocurrir que cuando en esa sociedad donde se garantizan todas esas libertades, de pronto un individuo quiere escoger un camino individual, termina convertido justamente en un hereje. La palabra hereje es una palabra complicada. Es una palabra complicada porque es una palabra que ha traído una connotación fundamentalmente religiosa, fundamentalmente a través del pensamiento de la Iglesia Católica, de alguien que se opone, de alguien que no es obediente y al no ser obediente no merece determinados beneficios en lo material y mucho menos en lo espiritual. Sin embargo, hereje es una palabra que tiene sinónimos que son muy interesantes, sinónimos sin los cuales el desarrollo de la sociedad hubiera sido imposible. Un heterodoxo es un hereje, un revolucionario es un hereje. En la medida en que se opone a una línea central y quiere cambiar determinadas condiciones en una sociedad, en un contexto específico en el que vive. Por lo tanto, creo que habría que despojar un poco de ese sentido peyorativo y crítico que tiene la palabra hereje para poder entenderla. Hereje fue Giordano Bruno, hereje fue Galileo Galilei, tantos otros pensadores, filósofos, personas, que el Che fue un hereje. Entonces, creo que no tiene la acepción o el sentido que le damos no es el más correcto. Y en esta novela yo hablo de individuos en sociedades que tienen que ver con un contexto universal y con un contexto local, el contexto cubano, al cual yo trato de ver desde esa perspectiva universal, porque no es el tema de la elección, del libre albedrío, del derecho que tenemos todos, desde el niño a escoger el perro hasta una persona escoger, por ejemplo, su preferencia sexual, su creencia religiosa, su simpatía política. Creo que ese derecho que debería ser inalienable y uno de los más importantes, porque a partir de ahí se pueden obtener otros y se deberían obtener otros derechos. Creo que está en el centro de un conflicto esencial de la humanidad y creo que incluso un poco más allá, creo que es parte de lo que define o debería definir la condición humana. Creo que el hombre debería tener esa posibilidad siempre. Por supuesto, no quiero que se pueda entender esta libertad de elección de un modo un poco
por decirlo con una palabra que también es complicada, que se entienda de un modo un poco anárquico, anarquista. Yo creo que mi libertad de elección es válida hasta tanto no se convierte en un lastre o una agresión para la libertad de elección de los otros. Creo que ahí estaría el límite. Creo que el contrato social debe tener en cuenta eso. No podemos, por practicar, por tomar nuestras decisiones, hacerlo perjudicando o limitando las libertades de otros. Y si eso fuera posible en una sociedad utópica que estoy pensando, que estoy tratando de escribir y de describir cuando hablo de estas herejías que tienen que ver en la novela, desde la obra de Rembrandt, lo que hizo Rembrandt en su estudio, lo que significó el pensamiento de Baruch Spinoza, ese judío sefardí que fue uno de los revolucionadores de la filosofía y el pensamiento moderno, hasta una joven cubana contemporánea del día de hoy que quiere escoger libremente sus opciones de vida. Creo que en todo eso estamos un poco viendo o tratando de ver, yo por mi parte y los lectores, con lo que ponen en la suya, porque un acto de literatura no se completa hasta tanto el lector no lo recibe. El deseo de esa sociedad realmente libre, en la que cada persona pueda vivir con un máximo de libertad en un máximo de democracia. Lamentablemente no hemos vivido los hombres en esa sociedad todavía. Como digo, es una posibilidad utópica. Otra palabra, las palabras son tremendas. Y yo, como soy escritor, me encanta hablar de las palabras. Utopía quiere decir ningún lugar, el lugar que no existe. Sin embargo, creo que uno de los grandes derechos del hombre es tener una utopía. Pienso que el día que perdamos el sentido de que podemos crear una sociedad mejor a todas las que conocemos, en las que, como digo, el hombre pueda vivir con un máximo de libertad, en un máximo de democracia, y que todas las libertades comiencen por la libertad del individuo a escoger libremente sus opciones, a practicar ese libre albedrío del que se habla desde los textos bíblicos y todo el pensamiento judío de hace 2.500 años, 3.000 años, que lo estamos persiguiendo. Lo persiguieron después los griegos, lo persiguieron después los pensadores del Renacimiento. Se habló de la Atlántida, se habló de todos estos mundos. Tomás Moro habló de esa ciudad utópica. Pues creo que es un gran derecho del hombre, uno de los derechos principales del hombre, soñar con esa sociedad utópica donde realmente no solo estos derechos humanos de los que hablamos habitualmente, este derecho a poder elegir libremente nuestras opciones, creo que pudiera ser una de las columnas sobre las que se levante esa ciudad utópica con la que también tenemos el derecho humano a soñar.